Hola, gracias por estar aquí nuevamente y yo quiero de una vez arrancar proponiéndote algo, es más, haciéndote una pregunta y que te la hagas a vos mismo. ¿A qué le tenés miedo? ¿Lo has pensado? Ahora mismo, ¿qué se te vino cuando te lo pregunté? ¿A qué le tenés miedo? A veces estamos relacionándonos desde el miedo en muchas circunstancias de nuestras vidas y estamos viviendo en el miedo. Y hoy quiero que hablemos del miedo al futuro. ¿Te ha pasado que sentís eso de, ¿será que voy a conseguir pareja? ¿O será que puedo salir de esta relación? ¿O será que renuncio a este trabajo que ya no me hace feliz? ¿O tengo miedo de no poder cumplir esa meta que tanto me apasiona? ¿Has sentido esto? Hoy quiero darte herramientas, hoy quiero que vayamos profundo, que logremos desmenuzar esto del miedo y que tengas nuevas perspectivas. Hoy vamos a regalarnos eso, nuevas perspectivas. ¿Te parece? Esto es Conexiones, yo soy Jennifer Segura, empezamos. Bueno, y queremos agradecerle a Fer Matarrita, que fue la que nos propuso este tema del miedo al futuro. Y para hablar de esto me acompaña ya mi amiga Mar Peloso, es experta en coaching de vida, ¿así se dice? Sí, coaching de vida. Excelente, también es experta en mindfulness y creadora del espacio que a mí me encanta, Alma Descalza. ¿Cómo estás, Mar? Bien, ¿y vos, Jenny? Bien. Qué lindo estar aquí compartiendo otra vez con vos. Qué Gracias. chuzo, ¿verdad? Y además el tema a mí me parece demasiado cool porque yo sé que lo he pasado, lo he vivido y yo creo que a veces a uno como que se le va, ¿verdad? Y de repente te encontrás a vos mismo sintiendo este miedo y, Total. Y al futuro, el que Sí. va a pasar. Y quería preguntarte, ¿de dónde surge? A ver, ¿qué es el miedo? Para empezar, si tuvieras que ponerle un concepto al miedo, porque yo sé que todos lo hemos sentido de muchas formas y en muchas situaciones, ¿verdad? Sí. Pongámosle nombre. Sí, a mí antes de describir qué es miedo, siempre me gusta decir que no tenemos como que satanizar, digamos, las emociones, porque todas las emociones son importantes sentirlas. Yo siempre digo que las emociones son como alarmitas que nuestro cuerpo nos hace sentir para darnos cuenta de ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, el miedo es importante porque si no, haríamos un montón de cosas así como tirándonos al vacío sin pensar en las consecuencias, ¿verdad? Entonces es importante sentir ese miedo. Yo creo que el momento en que tal vez no sea bueno ese miedo es cuando dejamos de ser productivos, ¿verdad? Es como cuando hablamos también del estrés, que el estrés todo el mundo lo sataniza, es, ay, estrés, pero el estrés es sumamente importante porque nos hace a nosotros tener ciertas reacciones ante la vida. Ahora, no es tan beneficioso cuando nos hace ser poco productivos, ¿verdad? Ya cuando se vuelve... está enfermando. Claro, Además. Cuando algo se vuelve ya crónico, ya empezás a sentirte mal, ya empezás a no poderte concentrar y a no ser productivo ni en tu espacio laboral o con tus relaciones interpersonales o con tu familia o etcétera, ¿verdad? Entonces yo creo que el miedo, dicho esto, porque me gusta mucho siempre decir eso, que son importantes sentirlas, el miedo es una sensación que podemos tener que nos alerta y nos dice como, ok, puedes hacerlo, pero acuérdate que también puede pasar esto, ¿verdad? Yo siempre me gustan mucho las emociones porque son como vocecitas que tenemos dentro que nos hacen ir direccionándonos. Entonces, ahí también viene la importancia de que tenemos que estar mindful, ¿verdad? Porque muchas veces esas alarmitas o esas voces nos hablan, pero no estamos conscientes hasta que ya entramos en un estrés crónico, hasta que ya vimos que toda la vida pasamos con miedo y nunca dimos el primer paso para querer lograr nuestras metas o poder tener una nueva relación en el amor, ¿verdad? Por miedos anteriores. Y eso también nos trae a que esas emociones muchas veces las podemos sentir producto a cosas que hemos vivido en el pasado y cosas que hemos vivido en el pasado que están en nuestro inconsciente. Entonces muchas veces no sabemos, ¿verdad? Hay gente que dice, pucha, yo no sé por qué tengo tanto miedo a tener una relación amorosa hoy. Sí, yo quiero, pero probablemente en el inconsciente tengan algún tipo de vivencia en su infancia donde tuvieron tal vez patrones conductuales dentro de su familia, de violencia, ¿verdad? En las parejas, etcétera, y no han podido trabajar eso. Entonces, bueno, en el presente todo eso que está en el inconsciente nos llega a afectar. Me encanta el concepto que le das como de esta vocecita, porque de hecho si uno se va a revisar como mucha
¿verdad? Mucha literatura te habla del miedo también muy atado al ego. ¿Verdad? Correcto. El ego y el miedo finalmente lo que quieren es mantenerte a salvo. Y como decís, es válido sentirlo porque nos ha mantenido a salvo de muchísimas cosas cuando éramos niños, ¿verdad? Y todavía. Que aprendimos que si yo toco una candelita y está encendida, hasta ahí llegué porque me quemé. Y ese miedo, entonces luego ya le tengo respeto, ¿verdad? Al fuego. O cuando vamos creciendo, sé que el miedo me sirve en algunos momentos para escapar de situaciones que tal vez están poniendo en peligro mi vida, pero cuando llevamos el miedo al futuro, es decir, ese miedo a cosas que no puedo controlar, yo creo que ahí es donde entra también como el problema, ¿verdad? Claro. Porque finalmente, y lo digo problema no en un mal sentido, sino que simplemente a veces vamos por la vida relacionándonos desde el miedo sin darnos cuenta de que estoy teniendo miedo sobre cosas que son imaginarias, porque realmente son estas vocecitas que te dicen, ¿y qué va a pensar tal? ¿Y qué va a decir tal? Te va a dar vergüenza, te va a salir mal, sí. Ey, por ahí no es. Y son estas cosas y estos pensamientos. Entonces, si tuviéramos que etiquetar ese miedo, yo te voy a decir, hey, ponele atención, el miedo no es esa vocecita que te está saboteando. O sea, ponelo. Y si tuvieras chance, cuestionalo. O sea, cuando llegue ese pensamiento que tal vez tenga tu propia voz o tenga una vocecita más finita o más grave, no sé cómo esté pasando en tu cabeza porque cada uno tiene su mundo, cuestiona a ese miedo y ese pensamiento si es real, o sea, es real. Y otra cosa, lo que estás viviendo lo puedes controlar, eso que estás pensando más bien, lo puedes controlar, porque yo creo, Mar, que ahí entra también esta, ¿verdad? Esta sensación de que se me va a salir todo de las manos, de que no va a pasar lo que yo quiero que pase y ni siquiera sabes qué va a pasar. Me encanta eso que estás diciendo. Estamos conectadas porque justamente tenía una idea en mi mente que te quería compartir cuando decías que a veces estamos en situaciones y decimos, bueno, pero si hago esto y me sucede esto y me sucede y ya empezamos a rumiar tanto en nuestra mente que al final nos bloqueamos y no avanzamos. Y qué curioso que muchas veces el 90% de las cosas que imaginamos que podrían pasar no suceden. Entonces, gente, usted que está ahí en casa, deje de... Nosotros somos los que a veces... Es loquísimo porque es como que creáramos una realidad que no existe aún en nuestra mente y la creemos tanto, la visualizamos tanto, que muchas veces hasta sucede también, porque atraemos eso, ¿verdad? Entonces, yo por eso siempre le digo a las personas que llegan a sesión que visualicen mucho. Está bien, tomar en cuenta lo que pudiera pasar, que no quisiéramos que pase, para tener siempre el plan B, porque es importante también, ¿verdad? Yo no estoy tampoco diciendo que irresponsablemente tomemos decisiones, porque siempre es importante tener un as bajo la manga, chicos, pero también visualizar mucho lo que pudiera pasar bien. Es que casi nunca pensamos en lo que pudiera pasar bien, ¿verdad? Es como, bueno, ahora con Jenny hablábamos antes de grabar que toda la vida yo he querido tener un grupo de música, me encanta. Entonces, espérenlo. Y yo cantar, así que podríamos hacer algo al respecto. Entonces, tomando ese ejemplo, ¿verdad? Porque es bonito también poner esos ejemplos de la vida cotidiana para que no profundizar tanto y hablar tan técnicamente para que todos podamos sentirnos identificados. Exactamente. Muchas veces yo pensaba como, ay no, es que yo no canto tan bien. Y no he llevado clases de canto. No he llevado ¿verdad? Entonces empezás y ve qué interesante que ahí eso me lleva a un tema que va muy relacionado, que el miedo a veces o las emociones mal gestionadas nos llevan a tener creencias muy limitantes, no nos dejan avanzar. Entonces, si yo voy a pasar de aquí hasta que ya esté viejilla pensando esto, pucha, nunca lo vas a hacer. Nunca lo voy a hacer. Y vos sabes que, Jenny, yo siempre digo que uno de mis mayores miedos es llegar a viejita y tener un montón de hubieras. Comparto con vos eso profundamente, en serio. O sea, y yo creo que es importante aquí que tomemos conciencia, en serio. Ey, los hubieras, imagínate llegar en serio y decir, pucha, si yo hubiera hecho, si yo hubiera accionado, y por miedo, porque todo el tiempo, hace una revisión rápida, todo el tiempo estamos gestionándonos desde el miedo. Total. O sea, esto lo hago, bueno, pero me tengo que quitar 1, 2, sí. Y hay gente que se manda con todo a pesar del miedo y habemos mucho. Si me digo habemos, porque yo claro, he pasado retrasando un montón de cosas que a veces quiero hacer y que siento así en mi corazón que quiero hacer y no lo hago por ese miedo al que dirán, miedo a qué puede pasar. Y a veces cuando uno dice, ¿qué dirán quién?
Exacto. O sea, y tenés que hacerlo pequeñito. ¿Quién? Sí. Tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus amigos. Porque la gente, hazlo más pequeño y pregúntate de quién estás buscando aprobación. Porque en serio, cuando uno Exacto. empieza a cuestionar, empiezas a darte cuenta que no tiene sentido. No, y que aparte, muchas cosas no tienen sentido de las cosas que nos estamos planteando. Obvio, como dijiste, perdón, Mar, que sí hay que tener un plan B. Me encanta eso del as bajo la manga, pero que sea genuino, o sea, que venga desde el alma y que no, igual, que no venga gestionado desde el miedo, porque correcto. si no también tu plan B va a ser desde el miedo. Aparte entonces, te vas a bloquear aunque exacto. tengas el plan B, no vas a poder accionar. Yo puedo tener un plan B escrito buenísimo, pero si entro en pánico por ese miedo, no puedo avanzar. Y esto que hablábamos también me lleva mucho al tema del mindfulness, ¿verdad? Estamos constantemente, a veces podría pasar, en las sesiones veo mucho eso, que las personas tienen ese miedo al futuro porque creen que se van a repetir patrones del pasado. Eso es muchísimo, sucede muchísimo, ¿verdad? Como, no sé... me fue mal en esta relación con tal 3 veces y en la siguiente... Entonces estoy condenado. La gente cree que está condenada a veces, pero no, es nada más trabajar un poquito en eso y recordarle a las personas que sí, es importante proyectarnos. Y por supuesto que también es importante el pasado, porque del pasado tomamos ese aprendizaje. Pero Jenny, ¿en dónde podemos nosotros trabajar todo eso? Aquí en y el ahora. presente. Y a veces no lo entendemos, entonces nos enrolamos tanto pensando en el futuro con ese miedo y es rarísimo, porque entonces estamos pensando en el futuro con miedo de lo que pase, no avanzamos, tampoco accionamos, pero tampoco tratamos de ver desde otra perspectiva y nos quedamos en ese hueco y los años pasan, Jenny, los años pasan. Aquí les puedo decir en un abrir y cerrar de ojos, y no porque me sienta vieja, ¿verdad? Sino porque hace poco tuve también como una meditación, una introspección conmigo. Me puse a hacer un ejercicio que me gusta muchísimo y se lo podemos decir a las personas. Es súper fácil. De una vez. La línea de la vida es recontra fácil. Es súper poderoso. Es súper poderoso. Entonces vos puedes hacer la línea de la vida recordando toda tu vida, hasta lo que puedas recordar, y subrayando aquellos momentos en los que no la pasaste tan bien de crisis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando subrayes esto, te vas al momento del hoy a ver qué pudieras aprender de ese momento, ¿sí? Porque también la vida nos va ahí poniendo unas piedrillas en el camino, pero eso es normal, pero no tomamos un aprendizaje, nos quedamos en el trauma. Y yo quiero apuntar ahí tal vez a esta línea de la vida, yo también la hice y me parece súper válido y súper rico. Hey, si les gustan los colores, agarren un cuadernito, empiecen a escribir esto que nos dice Mar, desde donde recuerden, lo primero que recuerden de su vida hasta el ahora. Y a mí me pasó algo demasiado cool. Todo está bien. O sea, cuando yo vuelvo a ver todos esos momentos, en serio, todo está bien. Aquí donde estoy yo, ahí donde estás vos escuchándonos, todo está bien. En el momento es presente, donde tenés que estar. Todo está bien. Entonces, subraya esos momentos de crisis, sí, y subraya ahí mismo donde estás lo que aprendiste. Total. ¿Qué te dejó? ¿Qué te enseñó? ¿Qué puedes aplicar? Y qué es mejor desechar. Y ¿sabes qué también me gustó? Un aprendizaje que a mí me dejó eso, bueno, en un momento de mi vida muy oscuro que tuve, fue que hice esa línea de la vida por primera vez. Y hace poco la volví a hacer para ver mi cambio de perspectiva, para ver si es cierto que ya estaba mejor. Para yo autoanalizarme. No, es muy bien, por suerte. Y la verdad es que... Agradecida. Muy ¿verdad? agradecida. Pero cuando yo hice esa línea de la vida, en esos momentos de mi vida, antes de hacerlo, me pasaba mucho por la mente como, no he hecho nada de mi vida. No he hecho nada de mi vida. ¿Verdad? Y empieza esa culpa. Entonces ve qué curioso. Es que uno a veces también se la gana, ¿verdad? Porque no está consciente. Y volvemos a lo mismo. Hay que estar mindful. Hay que sentir las emociones. Hay que sentir, ver nuestros pensamientos, observarlos. Y como yo siempre digo, desde una perspectiva de testigo, no de protagonista, porque si no nos quedamos ahí en ese pensamiento y ya decimos, este pensamiento soy yo, y no, nada nos define. Me encanta eso de ser testigo. Total. Es súper poderoso, de verdad. Y además vos sabes que a mí me gusta porque también puedes, el ser testigo te hace ver las cosas desde otra perspectiva. Y testigo que no juzgue. Y además, testigo que ¿verdad? no juzgue, por chicos. Favor. Sí, porque así no va a funcionar el ejercicio. No, Mar, hice el ejercicio y no pude. Yo, pero lo hiciste desde el amor. No, me saboteé todo el ejercicio. Por favor, mucha compasión también. Exacto. Entonces, bueno,
yo quería compartir este ejercicio porque al menos vos sabes que, bueno, uno de mis miedos es ese de llegar a viejilla y decir, tener muchos hubieras, ¿verdad? Y hubo un momento de mi vida donde la verdad entré un poco en pánico de decir como, me quedé tanto en ese miedo que a la misma vez se me vinieron a la mente un montón de cosas que quería hacer, pero no sabía por dónde empezar, porque vienen muchas. Entonces también es importante organizar nuestras ideas. Yo soy muy gráfica, entonces trato como de organizar un poquitito ahí, ¿verdad? Siempre le digo a la gente, metas cortas, metas cortas. Es preferible ir haciendo metas cortas que al final se convierten en una meta grande, pero vos poderlas ir observando y como evaluando, ¿verdad? Y que te genere gratificación, ¿no? Sí. También es importantísimo. Y felicítense. Eso también, ¿cómo nos cuesta felicitarnos? Pucha, porque pasa algo y ya estamos los primeros hallándonos con una tabla en la cabeza, ¿verdad? Pero cuando hacemos algo bien, es porque decimos, no, es que es normal, así tiene que ser, pero no es normal. ¿Verdad? Sí, tal vez aterrizando, porque es que qué lindas a nosotras nos dan y ¿verdad? Nos vamos por todo porque en serio hay demasiado que hablar y para eso tenemos nuestros espacios para estar gestionando cada uno de los temas por aparte. Me gustaría nada más hacer aquí y apelar como a un concepto, bueno, a dos. El primero es que nosotros entendemos el mundo a través de las palabras. Correcto. Y que estas vocecitas de las que estábamos hablando al inicio cuentan una historia. Correcto. ¿Cuál es la historia que te estás contando hoy? Exacto. Pregúntate, me estoy contando la historia del no puedo, del no va a funcionar, de me voy a quedar sola, de no voy a conseguir pareja, de mejor me quedo en ese trabajo aunque no me guste, pero es estable y aquí estoy bien, aunque no esté feliz, o nunca voy a conseguir trabajo porque no soy bueno, no me van a llamar. ¿Cuál es la historia que te estás contando? Cámbiala. Empezá a contarte mejores historias. Y otro concepto, impermanencia. Impermanencia. Y vos sabes que eso me encanta porque yo lo que siempre les digo a las personas es, vos sos el creador de tu propio guión. Exacto. Tu vida es tu película. Vos creas el guión que vos querás. A veces no saldrá como esperamos, pero bueno, es parte de la vida. No podemos bloquear lo que queremos hacer. Para cerrar, ¿te parece, Mar? Dale, porque qué yo sé que esta parte, ¿verdad? Se nos fue volando. Ojalá que ustedes todo lo que hemos hablado les haya servido y yo creo que les haya como resonado mucho en el corazón, pero me encanta que cerremos con ejercicios, si te parece, Mar. Y yo sé que Mar, como ya les decía, es experta en mindfulness. Ahorita nos hablaste de este tema de la línea de la vida, que es súper linda, ojalá la puedan aplicar, pero yo sé que también a veces es tan sencillo como sentarnos a respirar, a sentir nuestro cuerpo y conectar con el presente. Correcto. Porque ese miedo al futuro o viene del pasado o está en el futuro, pero no está aquí, no está pasando. ¿Cómo conectamos con el aquí y el ahora? Correcto. Sí, la respiración en mindfulness se le llama como el ancla a la hora, ¿verdad? Lo usamos como es lo principal en el mindfulness. Entonces a veces, Jenny, ni siquiera estamos respirando de una manera correcta. Hasta y que respiré aquí cuando dijiste claro, eso. Y es como, ay no, sí, tienes razón. Pero el respirar, bueno, porque eso tal vez lo podemos dejar para otro episodio, pero sí ayuda muchísimo hasta con el sistema inmunológico, sirve muchísimo para la concentración, sirve muchísimo para aterrizar, etcétera. Entonces, el tema de la respiración es sumamente importante. Nosotros hablamos de la respiración diafragmática. Mar, ¿qué es eso? Ok, es muy fácil. Suena muy difícil, pero es facilísimo. Es cuando sentimos a la hora de inhalar que se expande el vientre o el diafragma, y cuando exhalamos se vuelve a contraer. Si nosotros estamos haciendo de esa manera la respiración, 10 puntos, y si no, hay que observarla un poco más. Importantísimo también, Jenny, porque ahora te vi, no te estoy juzgando, pero... Ok, decilo, a ver, ¿qué? No, ahora que hiciste... Ay, levante los hombros. No se levantan los hombros. Entonces, si estamos tal vez en un momento donde estamos estresados o con ansiedad, todo eso genera como cierta presión en el cuellito. Entonces, bueno, eso también hay que relajarlo, chicos. Ustedes dignos, respirando diafragmáticamente, ¿verdad? Bueno. Cierren los ojos. Yo uso mucho cerrar los ojos porque hay tanto distractor a la vista todo el tiempo, ¿verdad? Yo te estoy viendo a vos, pero ahorita estaba viendo ahí las botones, yo soy muy distraída, entonces yo cuando voy a meditar, que meditar es simplemente volver al presente. La gente le teme también meditar, y allá en casa no le teman, o sea, no necesita ser un súper experto para meditar,
Ni hay que hacer un ritual así no. de nada, o sea, es estar aquí y ahora. La Entonces, manera en que ¿cómo conectes. respiro? Ya me dijiste esto y ya para ir cerrando tal vez, Mar, he escuchado mucho también de 6 segundos, respirar en 6 segundos, fuerte, fuerte y suelto en 6 segundos. ¿Qué más podemos hacer? Sí, también hay una manera, acá, me costó demasiado. Hay una manera en que ponemos el pulgar en la fosa nasal derecha, bien tapadito, y respiramos por el otro hasta donde llegue. Y luego boto por el otro. Y boto. Okay. Esto pueden hacerlo unas 8 veces. Es súper fácil, si van en las presas o así, estresadísimos. Y para quienes nos están escuchando, básicamente es taparse un huequito de la nariz y respirar por otro. Exacto. Por aquellos que no nos puedan ver. Exacto. Básicamente va por ahí. Mar, muchísimas gracias. Desearía, y por favor, decime que estás lista para nuestros siguientes episodios que se nos ocurren aquí. Y porfa, ustedes también sugiérannos cuáles temas en este momento les están sonando y les están generando como inquietudes para que podamos hablarle aquí. Total. Y yo creo que cuando uno lo habla, realmente es como, hey, no era para tanto. Sí, no era para tanto. ¿Por qué? Porque estábamos demasiado en el futuro. O si sentís que es para mucho, de verdad, siempre es bueno pedir ayuda. Así Total. que esto es darte perspectiva, darte posibilidades, y si sentís que todavía te falta algo más porque te estás sintiendo no tan bien, siempre puedes pedir ayuda de profesionales. Totalmente, eso es importante. La terapia es normal. Sí, por favor, normalicemos eso. Mar, muchísimas gracias. A vos dos, que gracias. estés muy bien, nos vemos la próxima. Por favor, mañana mismo. Gracias de verdad por haberte dado este espacio, por haber hecho esta pausa, felicitarte por haber llegado hasta este punto y también recordá que todo lo que aprendimos aquí lo puedes poner en práctica un día a la vez. Observa tus miedos, cuestiona esos pensamientos que no te están apoyando y date cuenta que aquí y ahora, mientras estás viendo esto, todo está bien. Esto fue Conexiones, muchísimas gracias por haber estado aquí, nos vemos la próxima y nos escuchamos la próxima.